Gracias, profesora Marisol, a Héctor, y bueno, muy contento de estar aquí y extenderle pues todo un cordial saludo a la audiencia de Pizarra Digital y un saludo especial al profesor Iván en Risaralda, que es muy cordial. Bueno, de aquí, Héctor, pues vamos a estarle haciendo preguntas a nuestro veedor sobre el tema de salud, qué es lo que está sucediendo, qué es esa información que hay por allí en redes, que se está agotando el dinero del FOMAC. Bueno, Marisol, profesores, yo comienzo señalando lo siguiente. Todo lo que nosotros, o todo lo que voy a decir está escrito en los recurrentes documentos que sacamos por parte de la veeduría, y todo lo que está escrito en los documentos es totalmente demostrable. Nuestras fuentes de información son la página del FOMAC, las redes del FOMAC y la fiduprevisora, bueno, y los documentos como informes de gestión, estados financieros y presupuestos. Esa es la fuente de información que tiene la veeduría, y eventualmente las escasas respuestas que nos da el FOMAC de los derechos de petición que hemos escrito desde el año pasado, de tal manera que lo que yo voy a señalar pues es totalmente demostrable. Yo comienzo señalando lo siguiente. La situación financiera del FOMAC no es favorable. Nosotros hemos concluido que la cuenta especial de la Nación FOMAC está en bancarrota. Tuvimos la oportunidad de decírselo al mismísimo vicepresidente para asuntos del FOMAC, doctor Herman Bayona, con presencia de delegados del Ministerio de Educación y con presencia de directivos de FECODE, y bueno, no fueron capaces de refutar eso que aseguramos nosotros, que es que la cuenta FOMAC en estos momentos está en bancarrota. Nosotros hemos juiciosamente estudiado los presupuestos, tanto del 24 como del 25, y los informes trimestrales que presentan en los estados financieros la cuenta FOMAC. Y bueno, la situación es bastante lamentable, y por supuesto que también hemos registrado la pésima prestación de los servicios de salud, que hoy por hoy tiene más barreras que las barreras que teníamos con los 10 operadores. Los cambios que surte la prestación de los servicios médico-asistenciales para el magisterio van más allá de la simple contratación, como lo aseguran los ejecutivos de FECODE. Y yo voy a empezar por ahí, Marisol, si me lo permites, explicando qué cambió, porque cambiaron demasiadas cosas. ¿Qué aseguran los ejecutivos de FECODE? Que simplemente cambió la forma en la que se contratan los servicios. Y eso no es cierto. Cambió, sí, la forma en la que se contratan. Ahora tenemos, digamos que nunca hay precisión de cuántos operadores, pero puede fluctuar entre 2.500 y 3.000 prestadores de servicios médicos. Pero también cambia lo siguiente, Marisol y profesor Héctor, cambia la forma en la que se paga. La forma en la que se paga. ¿Cómo pagábamos nosotros? Bueno, en un contrato universal, digamos que se establecían los procedimientos, los tratamientos, la atención que se nos debía prestar, y también se establecían en los términos de referencia los tiempos en los que se nos debía tanto prestar los servicios como entregar los medicamentos. Eso cambió. ¿Por qué? Porque ahora la forma en la que accedemos nosotros a los servicios médicos corre por cuenta nuestra. Nosotros teníamos un prestador que se encargaba de garantizarnos, con todas las deficiencias, por supuesto, yo no defiendo a ninguno, los servicios, y por eso se establecían unas tarifas, ¿sí? Y por supuesto que quedaban unos márgenes para eventualmente cubrir necesidades extraordinarias. Hoy por hoy no. La forma en la que se pagan los servicios hoy es por evento, que es la forma más costosa de pagos de servicios médicos. Después de la atención primaria, profesores, cada uno corre por su cuenta. Nadie está preparado para atender los maestros, porque en salud
Sucede algo que sucede también en el sistema educativo, y es que nosotros en el sistema educativo nos preparamos para recibir estudiantes. Nosotros preparamos clase, miramos los salones y en los salones caben los estudiantes. Es decir, nos preparamos. En el servicio médico también, ¿sí? Los servicios médicos tienen que estar preparados para poder atender a los pacientes. Bueno, en el caso nuestro, después de la atención primaria, pues nadie está preparado. Nosotros hemos señalado, nos atienden con sobras de agenda y a la tarifa más alta, que es la tarifa por evento. Esto también cambió, cambia la forma en la que se pagan. Cambió también los costos administrativos. Miren, en el 2023, si ustedes revisan el presupuesto, está descolgado, pero el del 18 sí. Estaba totalmente establecido los costos administrativos que cobraba la fiduprevisora. Eso oscilan entre el 18 y el 25, entre 75.000 millones de pesos y 85.000 millones de pesos. Eso era lo que pagábamos por costos. Hoy por hoy no. Compañeros, hoy estamos pagando tres cosas en el campo de los costos administrativos. Le pagamos a la fiduprevisora, eso está alrededor de los 85.000 millones de pesos, pero también le pagamos a la ADRES. De cuando acá la ADRES aparece cobrando, y está en el presupuesto 2025, 384.000 millones de pesos. Si ustedes revisan cuántas veces están 85.000 en 384, está poco más de 4 veces. Pero también aparece un rubro al final, en lo que tiene que ver de salud en el presupuesto, lo que nos cuestan las oficinas de la fiduprevisora para atender los asuntos del FOMAC. Y eso está tasado en el presupuesto 2025 en alrededor de 200.000 millones de pesos. Luego, si ustedes suman todo eso, los costos de naturaleza administrativa están alrededor de los 650.000 millones de pesos. Eso también cambió. Tercera cosa. Cuarta, cambia la forma en la que nosotros accedemos a los servicios. Cambia la forma porque después de la atención primaria, profesora Marisol, usted toma una ruta para que le sean atendida en sus necesidades de salud. Pero esa es una ruta totalmente distinta a la del profesor Héctor y de cada uno de los oyentes. Es decir, si ustedes revisan cuál es la forma en la que nosotros accedemos a los distintos servicios médicos, las rutas son totalmente distintas. Entonces cambia la forma en la que accedemos y los términos de referencia realmente se convirtieron en letra muerta porque como no hay contratos, y aclaro, no puede haber contratos, no puede haber contratos porque los contratos amarrarían obligatoriamente unos volúmenes de atención y eso no lo van a establecer por defender la idea de la libre competencia o de la libre escogencia, perdón. Entonces, las rutas son totalmente distintas. Cambió la forma en la que accedemos a los servicios. Y una quinta cosa en la que cambió esto es la responsabilidad del riesgo en salud. Yo creo que es el asunto más sensible de todo esto que está pasando. Y es que cada uno de nosotros responde por la suerte que corra o que corramos en el proceso de búsqueda y atención en los servicios médicos que requerimos. Es decir, no cambia solamente la forma en la que se contrata, cambian esas 5 cosas que acabo de señalar y en eso nos diferenciamos sustancialmente de los 15 ejecutivos del comité de FECODE. Otro aspecto que es relevante es que al final de cuentas los servicios médicos asistenciales no han mejorado. Yo diría que en el mejor de los casos hubo un reparto entre ganadores y perdedores. Unos que les estaba yendo mal con el esquema anterior, ahora les va mejor y seguramente, y es muy recurrente, a quienes les estaba yendo bien, pues ahora no les está yendo mal. Pero a la hora de hacer las sumas y las restas, en realidad no han mejorado la prestación de los servicios médicos. Lejos de eso, yo creería, según las aproximaciones que hacemos, porque entre otras el FOMAC bota poca estadística, han desmejorado los servicios médicos. ¿Cómo nos tiene en estos momentos este esquema de salud que se nos impone en mayo del 2024? Los sobrecostos en los servicios médicos, compañeros, eso está volado, eso está disparado. En el 2024, reconocido por el FOMAC, son 2.4 billones de pesos. Y ahora explico por qué lo reconocido. En el 2025 pasa una cosa muy curiosa que realmente no tiene mucha explicación.
Yo he dicho que cometieron es decir, presentaron un presupuesto para el 2025 supremamente irregular, porque si ustedes revisan el presupuesto del 2025, los costos médicos, según el presupuesto, cuestan menos que en el 2024. Y eso no tiene explicación porque el costo de los servicios médicos siempre son crecientes. El presupuesto que había para servicios médicos en el 24 era de más o menos 2.3, 2.4 billones de pesos. En el 2025 es de 2.28 billones de pesos, un poquito más de 2.2. Eso realmente no tiene explicación. Y ese presupuesto está lleno de deficiencias técnicas, de deficiencias en los cálculos, en las proyecciones, tanto en los recaudos como en los gastos. Nosotros realmente estamos profundamente preocupados. El 15 de septiembre del año pasado, el entonces vicepresidente para asuntos del FOMAC, Aldo Cadena, presentó en el Consejo de Ministros una imagen que es preocupante. En esa imagen, él presenta los promedios de costos de servicios médicos en varios años, los promedios. Entonces señala, por ejemplo, en su imagen, el promedio en el año 2023 es de 200.000 millones de pesos, pero para septiembre del 2024, que es cuando presenta eso, él presenta un promedio de 400.000 millones de pesos, el doble de lo que costaba apenas 2 años atrás. En octubre, cerrando octubre, la fiduprevisora publica una imagen de los costos de los servicios médicos en el solo mes de octubre, Marisol, y está en 554.000 millones de pesos, es decir, 150.000 millones por encima de lo presentado apenas un mes atrás. Esta es la fecha que no sabemos cuánto costó noviembre, cuánto está costando diciembre, y bueno, según las imágenes del mismo Aldo Cadena, en ese entonces, si usted promedia el costo en 400.000 millones de pesos, eso estaría costando 4.8 billones y lo presupuestado fueron 2.28. La situación no es sencilla. Yo el día de ayer o antier creo que le compartí a la profesora Marisol el último informe que presenta la veeduría y es bastante preocupante. Nosotros señalamos en ese informe el resumen del informe trimestral de la veeduría, el que presenta para el mes de septiembre, y tenemos una pérdida en el patrimonio que supera los 3 billones de pesos. Esa pérdida en el patrimonio es histórica, pero aparejado con la pérdida en el patrimonio tiene otro fenómeno, y es que no hay efectivo con qué pagar los servicios médicos asistenciales. Es negativo. Los activos corrientes, es decir, lo que yo tengo en efectivo en el bolsillo, con relación a lo que estoy debiendo, a lo que ya tengo que pagar, eso es negativo en 3 billones de pesos. Es decir, no hay patrimonio y no hay efectivo. Eso es para el mes de septiembre. Ese asunto le fue explicado al doctor Bayona aquí en el departamento del Quindío y bueno, frente a eso hubo silencio absoluto, tanto del doctor Bayona como de la ejecutiva de FECODE que hizo presencia en esta reunión y también del Ministerio de Educación. Los cálculos que nosotros hacemos no son alentadores y bueno, seguramente más adelante tendrán que entrar a justificar nuevos traslados de los ahorros pensionales y cesantías para poder cubrir los costos de salud. Marisol, esa es una radiografía que yo hago inicial de lo que está sucediendo y bueno, le corresponde al magisterio de base, a las organizaciones sindicales y en eso yo saludo a SINOR porque su junta directiva ha sacado a los maestros a pelear en contra de la tendencia que hay entre las mayorías del comité ejecutivo de FECODE de mantener la calma, mantener la tranquilidad. Bueno, ASINOR hace parte de las pocas organizaciones sindicales en el país que ha tomado la decisión correcta de defender los intereses de los maestros, sacando a los maestros a la calle. Sí, doctor, muchísimas gracias por esa información. De verdad que es bastante preocupante y nos tiene muy preocupados. Nosotros aquí en el departamento, nuestro sindicato ASINOR, sí hizo una convocatoria de a salir a las calles porque de verdad que el servicio que se estaba prestando
bueno, tenía al límite a todos nosotros. Y en este momento, sí, de verdad que en este momento estamos también a vísperas de otra nueva manifestación, porque los servicios que se están prestando han sido, varios servicios se han quitado, no se quieren continuar con los servicios. Los pagos que le están haciendo ahora actualmente es totalmente diferente a como se venía proyectando. De inicio se tomó una decisión muy mala, según lo que nosotros hemos analizado, muy mala, que fue el pago del SOA, que fue elevado, y ahora recortar de, por ejemplo, de 146 a 46.000 pesos, la diferencia es bastante. Entonces las IPS no están prestando el servicio. Unas IPS cobran 80, otras IPS cobran 40, entonces la competencia entre ellas es bastante grande. No se puede tener los dos diferentes contrataciones con diferentes costos, porque la verdad pues no daría tampoco para el manejo de eso. Nosotros lo que vimos fue que cuando se inició este modelo, que nosotros como junta directiva nos opusimos a este nuevo modelo de esa forma como nos lo lanzaron, sino que teníamos que hacer una forma transitoria, progresiva, poco a poco, mientras que se iban dando las cosas. Pero fue impuesto, yo fui una de las que sufrí esas consecuencias. Estaba en ese momento en la parte de mis quimios. Duré 57 días esperando que me autorizaran nuevamente una quimio, y me tocó con otra empresa oncológica, no con otra IPS oncológica, no con la que me venía tratando, sino con otro oncólogo diferente, para poder continuar con mi quimio, porque yo pues peleaba era que se contratara lo más pronto posible los que venían, y no hubo ese contrato oportuno, sino nos tocó que esperar muchísimo tiempo. Ahora, lo que usted decía, es muy diferente lo que yo voy a hacer por ejemplo, en este momento estoy en la cirugía para reconstrucción de seno, porque ya salí, gracias a Dios, avante de este cáncer. Ahora vamos para la reconstrucción del seno y sacar una cita para poder tener ese manejo en otro sitio, porque primero que todo, según el modelo, tiene que ser en Cúcuta. Si en Cúcuta no se presta el servicio, tiene que ser en la parte más cercana de la región. Si en Bucaramanga no se presta el servicio, tiene que uno que buscar cuál de las clínicas prestan ese servicio y rogar a Dios que le autoricen lo más pronto posible estos procesos, y rogar a Dios tener un contacto allá directo con la IPS que presta el servicio para que nos den la cita a tiempo. Entonces, eso es lo que yo veo que no está funcionando, que no es el modelo que se esperaba, que de verdad este modelo, pues a algunos les ha ido bien, a otros nos ha ido mal. Y yo siempre lo digo, si eso me sucede a mí, que tengo los contactos del vicepresidente, del FOMAC, que tengo el contacto de salud, que tengo el contacto del de seguridad de salud del trabajador, que tengo el contacto de la región 9, que tengo el contacto de la región nuestra, el norte de Santander, y no logro conseguir las citas, ¿cómo será el maestro del común que está viviendo lo mismo? Los pacientes de alto riesgo, de verdad que yo pues he llevado este proceso con los compañeros y hemos visto que nos han negado hasta servicios de temas, por ejemplo, tomografías. Negar porque tenemos de pronto ya alguien ya tenía de pronto la metástasis, entonces no, ¿para qué? ¿Para qué le hacemos esa si ya es esa que tiene metástasis? Entonces, yo lo que he peleado siempre es por si esto sucede, que un oncólogo da una orden de esta, es porque se puede salvar a este paciente, porque hay otro proceso que se tiene que buscar para hacerle el control a este paciente, a otro tratamiento diferente. O sea, con base en eso es que se manejan los tratamientos, pero definitivamente no estamos viviendo lo mejor de lo mejor como se esperaba con este cambio de modelo. Y pues lo que más preocupa son las arcas de nuestros dineros del FOMAC, que de verdad que esos traslados y traslados y traslados me está preocupando, y ya como que voy a retirar las cesantías, porque ya me está preocupando, Héctor, el manejo de nuestros dineros allí con este modelo nuevo de salud, y sobre todo para las pensiones, ¿no? No sabemos cómo vamos a quedar más adelante los que vamos a estar pensionándonos más adelante, que todavía no lo tenemos. ¿Cómo vamos a quedar? O sea, ¿cómo se van a recuperar esos dineros? ¿De qué forma se van a recuperar esos dineros que se han trasladado? Esas son dudas que tenemos todos los maestros.
Profesora, nosotros en la veeduría, digamos que hemos planteado una serie de banderas para intentar orientar al magisterio. La primera bandera que nosotros hemos promovido y agitado, incluso en movilizaciones, con participación ya de la veeduría, es la siguiente. El gobierno nacional, esté el que esté en el gobierno, tiene que responderle a los maestros asumiendo la responsabilidad fiscal de los sobrecostos. Que hoy el cálculo que nosotros hacemos está por encima de los 5.4 billones de pesos. El gobierno tendrá que asumir esos sobrecostos. Una segunda bandera es que nosotros tenemos que reversar este esquema de salud que nos imponen con el acuerdo 03 de abril del 2024. Hay que reversarlo. Eso está asfixiando financieramente al FOMAC y está colocando en riesgo la vida, como usted bien lo señalaba. Y de paso, profesora Marisol, me solidarizo con usted, me alegra mucho que avance en ese tratamiento y espero los mejores resultados para que sus condiciones de vida sean siempre las más favorables. Y una tercera, más que bandera, es un llamado, y es que nosotros tenemos que darnos las formas organizativas necesarias para salir a la calle, especialmente afincados ahí, apertrechados en nuestras organizaciones sindicales de base, como en el caso de Asinor, en el caso de Ducal en Caldas, en el caso del SER en Risaralda, que a pesar de toda la influencia que puedan tener algunos ejecutivos, han salido a las calles, y como en el caso de el SUTEC, el sindicato del departamento del Quindío. Son sindicatos, y en los llanos también han habido organizaciones sindicales que sacan los maestros a la calle, a las movilizaciones. Este año tenemos un problema adicional a todo esto, y es que están en campaña, es decir, quienes al final de cuentas terminaron aceptando todo esto que pasaba, inclusive en periodos de tiempo llamando a la calma y a la espera, y con la falta de beligerancia que ha caracterizado históricamente al magisterio, hoy por hoy son candidatos al Senado muchos, y bueno, se van a ocupar de su candidatura y no de pelear por los derechos del magisterio. Por eso insisto que será sobre los hombros de las organizaciones sindicales de base cómo nosotros podemos organizar las peleas que tenemos que adelantar para defender al FOMAC. Hoy por hoy, defender el derecho a la salud, defender el derecho a las prestaciones sociales del magisterio, pasan por exigirle al gobierno de Petro que asuma la responsabilidad fiscal, en este caso y en adelante cualquier gobierno, asuma la responsabilidad fiscal de todos los sobrecostos. En realidad es preocupante lo que pasa con las platas de las pensiones. Nosotros denunciamos eso hace unos 11 meses, que estaban trasladando plata de las pensiones. Nos respondieron algunas organizaciones y algunos ejecutivos de FECODE, y bueno, al final de cuentas, el FOMAC, estando Aldo Cadena, tuvieron que reconocer el traslado de 1.7 billones de los ahorros pensionales para salud con este problema adicional. Y es que si ustedes revisan el informe de septiembre, entre los pasivos de salud aparecen 3.7 billones de pesos de pensiones. Es decir, eso nos hace pensar que el traslado de las pensiones no se quedó en 1.7 billones de pesos. Eso está lejos de los 1.7 billones de pesos. Esperemos y estamos esperando a que salga el informe de la vigencia fiscal 2025 para hacer los análisis que corresponden, y bueno, le toca, repito, al magisterio darse las formas necesarias para poder salir a defender la cuenta FOMAC, que en estos momentos nosotros insistimos está quebrada, y nos toca organizarnos para salir a pelear. Y lo otro es, insisto en eso, reversar este esquema de salud, porque no resolvió los problemas.
en algún momento, y nosotros hemos solicitado a los organismos de control, nos ayuden a identificar los ganadores, es decir, ¿dónde están los ganadores? Porque es que no es posible que haya en 2 años sobrecostos alrededor de 5.4 billones de pesos y pues no aparezca el destinatario de semejante fortuna tan gigante. Luego le hemos pedido a los organismos de control que por favor investiguen qué está sucediendo, qué pasó con la plata, dónde se encuentra y bueno, al final, insisto, el gobierno, esté el que esté, tendrá que responder por esa plata. Bueno, bastante preocupante. No sé, Héctor, qué pregunta tenga para nuestro veedor de salud a nivel nacional. Le No presento, tanto doctor. pregunta, Marisol, aquí hay que hacer unas precisiones muy importantes, porque es que el respaldo del Ministerio de Hacienda está en la cuenta, porque la ley 91 es clara. Y la cuenta del FOMAC, que la crea la ley 91, es una cuenta que tiene el respaldo del Ministerio de Hacienda. Por ende, el gobierno debe responder y por eso nosotros defendemos la ley 91. Que aquí sí hay que decir claramente, y lo mencionó Marisol, la improvisación en el momento de implementar el acuerdo 03 fue el problema grande y lo que generó que algunas entidades que venían prestando el servicio hicieran esos sobrecostos adicionales. Y eso no hay ni siquiera que averiguarlo, eso ya están. Las 10 uniones temporales que tenían el negocio anteriormente en las 10 regiones que tenía nuestro país en la atención en salud. Y hay que decir claramente que, por ejemplo, el caso aquí de Casanare, que se unía con Meta y con Boyacá, en esa región que teníamos nosotros, la región 4, en esa anterior, Medisalud UT, hizo el negocio y solamente nos permitía la atención en 3 y 4 IPS y nunca nos prestaba el servicio. Y que ahora los maestros y maestras sí tenemos ese servicio. Desde mayo del 2024 tenemos ese servicio. Y eso gracias al cambio. Que hay una improvisación, sí. Y eso es lo que estamos denunciando y lo que hemos venido trabajando como organización sindical para defender la salud de los maestros, maestras y sus beneficiarios. Porque es que estamos diciendo prácticamente que no se hizo nada. Y nosotros hemos estado ahí, en el departamento de Casanare, desde nuestra organización sindical, hemos hecho ese contacto con todas las IPS y con algunas farmacias municipales para que faciliten la atención a los maestros y que les han venido pagando. Ese es el problema, las cuentagotas en esas transiciones de cada una de las gerencias que ha tenido este acuerdo 03 que viene implementando la fiduprevisora. El problema está ahí. Pero decir que esto está acabando con la atención de los maestros, eso es preocupante también. Porque que yo pueda ir a solicitar una atención médica sin ningún tipo de autorización, porque eso pasa aquí en Casanare, eso no es acabar con la salud, eso es un beneficio porque el maestro se le acaba ese trámite intermedio. El abuso que tenía Medisalud y que tienen las EPS, que con esa autorización limitan el servicio, porque usted tenga que ir a una plataforma o a una oficina y que le digan, no, váyase para esta clínica y solamente en esa clínica lo atienden. No, yo aquí salgo con mi orden de atención especialista y voy y miro, me atienden en Clínica Casanare, me atienden en El Oro, me atienden en Clínica Simalín, en CEMEDI, donde esté el especialista, yo voy y me hacen mi atención. Y eso ha mejorado la atención a los maestros. Aquí nos atendían 3 IPS, ahora tenemos casi 70. Eso es mejorar la atención. Que hay falencias y la improvisación es lo que llevó a ese sobrecosto y lo que ha llevado a que se empiecen a afectar las atenciones en algunos meses. Eso es lo que hay que mejorar muy drásticamente y eso es lo que esperamos que quien asumió la vicepresidencia para asuntos de salud de fiduprevisora, que es el doctor Germán Bayona, solucione. Porque si en algún momento cadena o quien estuvo anteriormente, quien estaba ahí perteneciendo a esta vicepresidencia, o mejor, en la parte organizativa, porque la presidencia esa la colocaron después porque se dieron cuenta que era necesario, porque atender la salud no es lo mismo que atender otro de los negocios que tenga fiduprevisora, aunque es una fiducia que tiene, creo que es alrededor de 70,000 negocios. Entonces, el respaldo está en el Ministerio de Hacienda y eso está en la ley 91, la cual defendemos y seguiremos defendiendo y hemos salido a las calles por mucho tiempo, no solamente ahorita, sino hace muchos años. Entonces, no podemos decir
que es que esto no está funcionando y que todo se va a acabar y que tenemos que volver a lo anterior o cambiarlo nuevamente. Aquí hay que mejorarlo y fortalecerlo, porque si uno mira ese acuerdo 03, ahí está la fortaleza. Que los términos de referencia no están explícitos en el acuerdo 03, pero están en los acuerdos de niveles de servicio, donde deben garantizar la atención a los maestros. Entonces ahí eso es lo que hay que tener mucho cuidado. Y el cuidado grande, más grande que toca tener es en los antiguos prestadores, en las antiguas uniones temporales que tienen sus clínicas y que son los que han venido con las altas tarifas haciendo los sobrecostos para que se recargue el sistema, pero la atención a los maestros, por lo menos aquí en el departamento de Casanare, con las coyunturas que se presentan, obviamente, que en los diferentes cambios administrativos que se han tenido, pero aquí hemos mejorado en la atención a los maestros y esa es la necesidad y lo que nosotros defendemos desde las organizaciones sindicales, ¿sí? Que todo siga funcionando muy bien para cada uno de los maestros y maestras. Entonces, el respaldo está que la fiduprevisora es el error muy claro y específico y eso es lo que nosotros hemos venido atacando y hemos venido de manera organizada con nuestra federación, de manera organizada con las 34 filiales, entre ellas Asinoris y MAC, para que se den las mejoras a esta situación. Entonces, hay también esas precisiones para que nosotros lo tengamos muy en cuenta. Y las formas de pago, claro que cambiaron. Lógico, tenían que cambiar porque Fiduprevisora nunca le ha pagado directamente a las IPS que nos facilitan el servicio o a las farmacias que nos entregan los medicamentos aquí en el departamento de Casanare. Entonces eso tenía que cambiar, porque es que antes era fácil la situación para la fiducia. La fiduprevisora tenía 10 contratos, tenía 10 uniones temporales y las que hacían el negocio eran las uniones temporales. Ahora tiene que pagarle directamente a cada una de las IPS que nos atiende a los maestros y maestras. Entonces, obviamente que tenía que cambiar esa forma de pago. Y seguiremos defendiéndolo, compañero Dimas, junto con Marisol y con todos los maestros y maestras. La ley de 99 hay que defenderla totalmente porque tiene el respaldo del Ministerio de Hacienda. Y ese es el respaldo para los maestros y maestras. Y ahí están los dineros de la salud y de las prestaciones sociales, pensiones y cesantías. Y por ello, pues, seguiremos trabajando por eso. Permítame, profe Marisol, hacer un comentario. Yo estoy de acuerdo con el profesor Héctor. Hay que defender la ley 91. Eso es impajaritable, pues. Pero yo insisto que hoy, defender la ley 91, defender el FOMAC, esa cuenta especial de la Nación FOMAC, pasa por exigirle al gobierno que asuma los sobrecostos, porque los sobrecostos son reales, es decir, está en los informes, repito, que han venido presentando la fiduprevisora de la cuenta FOMAC. Luego, lo preocupante es que en el informe de septiembre, y por eso lo señalé, es negativo el patrimonio, y en el patrimonio están las cuentas por cobrar, ¿sí? Y es negativo en 3 billones de pesos, es decir, no hay deudores, ni el gobierno debe, según eso, nadie le debe a la cuenta FOMAC y lo que adeuda es muy superior a lo que tiene, repito, en 3 billones de pesos, además del efectivo. Digamos que eso pudiera blindar la cuenta FOMAC, el hecho de que es una cuenta especial adscrita al Ministerio de Hacienda, pero lo cierto del caso es que ni el Ministerio de Hacienda responde los derechos de petición en los que le solicitamos incluso información del 2024, es decir, nosotros hemos solicitado ni siquiera información del 25, hemos solicitado la información del 24 y ni esa nos la responde. Ahora nos toca elaborar una acción de tutela para que, y ojalá no pase lo que pasó la vez pasada, que colocaron abogados para negarla, nos regalen una cifra. ¿Cuánto fue lo que trasladó el Ministerio de Hacienda realmente para la cuenta FOMAC, tanto en lo que corresponde a pensiones, salud y cesantías? No se sabe. No se sabe del 25 tampoco cómo terminan siendo las cosas. Luego, eso es preocupante e insisto, defender el FOMAC, la ley 91 hoy pasa por exigirle al gobierno que asuma, el gobierno que esté,
seguramente en un primer momento y luego el que asuma la presidencia, que responda por todos los sobrecostos en los servicios de salud. Yo le hice una pregunta al doctor Bayona que no pudieron responder tampoco. Y fue la siguiente: doctor Bayona, ¿cuál es el esquema de salud? ¿Cuál es el modelo de salud que le va a ofrecer a los maestros con una cuenta FOMAC en bancarrota? Y no me responde ni lo uno ni lo otro. Luego, esa es una preocupación que tenemos que tener todos los maestros. Y bueno, nosotros hemos invitado a los maestros a que se sumen a la veeduría. Digamos que ese es un esfuerzo organizativo que no compite con el trabajo que están haciendo las organizaciones sindicales de base y tampoco está condicionado a su inclinación política o religiosa. No, es una invitación para todos aquellos que estén preocupados por lo que le está pasando a nuestro sistema de salud, a la cuenta especial de la Nación, a las determinaciones del Consejo Directivo del FOMAC y a las determinaciones administrativas de la fiduprevisora. Bueno, Midón, de verdad que nosotros estamos acá y me gusta la forma como se presentó acá, como la explicación de los diferentes temas de parte de nuestro presidente del CIMAC allá en Casanare, que es nuestro compañero Héctor, y de nuestro veedor de salud, porque y lo que hablamos nosotros acá también del Norte Santander, que soy la vicepresidenta de nuestro sindicato ASINOR, porque esto nos lleva para que se vea, o sea, nosotros en este programa de Pizarras y tal somos pluralistas, traemos todas las temáticas porque debemos darle a conocer al maestro lo que vemos nosotros como directivos sindicales, lo que se está viendo desde FECODE, lo que se está viendo desde los veedores de salud del magisterio. Entonces es bueno traer esos temas acá para aclararle muchas cosas a los maestros que de pronto en redes las están viendo y nos insultan, porque de verdad que nos insultan a nosotros como directivos sindicales, que qué estamos haciendo ante esto. Y lo bueno es traer esta información acá a Pizarra y que todos la vean, la escuchen, la compartan con sus colegas, que sepan qué es lo que se está haciendo desde veeduría, qué es lo que también veeduría estaba informando. Yo la verdad me preocupé en el cambio de vicepresidente que hubo el año pasado porque se cortaron las reuniones que habían, se cortaron las contrataciones que se presentaron. Acá nos quedamos sin contrataciones por el cambio de la vicepresidencia, o sea, porque ya salió Aldo y llegó el doctor Herman, y aquí se quedaron esos contratos que ya venían negociados, se quedaron en stand-by y hay que volverlos a realizar porque no se pudo continuar y entonces no están prestando los servicios. O sea, estamos viviendo situaciones difíciles por esas de pronto cuestiones políticas que se están manejando desde la fiduprevisora. No estamos hablando del gobierno nacional, sino de la fiduprevisora, porque allí es donde nosotros estamos viendo que está el quiebre, que está la problemática, que están las dificultades, que si sale Aldo se lleva a su combo de trabajo y llega nuevo con su combo de trabajo. Entonces son cosas que no se da la continuidad, sino que se hace como un cambio, y eso pues de verdad perjudica a nosotros como maestros en nuestros servicios de salud. Acá pues tenemos de verdad que Norte de Santander no continuó con los mismos prestadores de servicios de salud que traíamos, no continuamos con ninguno. Nosotros sí tenemos servicios nuevos. En este momento la dificultad que presentó también el Norte de Santander fue la libre elección, doctor. En la libre elección no hubo libre elección, sino bueno, también el docente no maneja las redes, no escogió cuando hubo la oportunidad de hacer la escogencia a cuál IPS de primer nivel iba a presentarse, y si escogía la de él, se le olvidó la de la familia, otros colocaron la de la familia y la de ellos, pero de un momento a otro aparecieron unos que yo no había escogido allí, que yo había escogido en tal y aparezco acá. ¿Qué pasó allí? O sea, hubo manipulación, porque no hay que decir, esa es la palabra exacta, manipulación de esa información. ¿Y quién lo hizo? Fiduprevisora, porque nosotros no teníamos, o sea, supuestamente le habían echado la culpa a la nueva IPS, que porque tenía la base de datos de los maestros y no era sino colocar la cédula y la clave era la misma cédula, entonces ingresaban y le cambiaban y hacían toda la información. Por eso Fiduprevisora, pues en el fin de semana que se manejó para poder hacer la libre elección y las correcciones de aquella libre elección, dio la oportunidad de que cambiaran la clave, pero muchos no conocen cómo ingresar a esta página. Así usted envía el enlace,
se les dificultaba, los pensionados menos todavía. Pero bueno, ese cambio que a mí me gustó la competencia que hay porque son 2 IPS para 30.000 usuarios. Entonces siempre es bueno tener nosotros acá para 17.000 afiliados, perdón, usuarios. Y esa competencia pues se redujo a 15.000 y el otro recibió 6.000. Bueno, ahí hubo un cambio donde se está viendo la competencia y muchos están viendo quién le está prestando mejor el servicio, quién no. Y se están haciendo los traslados todavía. O sea, la gente ya vio que al tener nuevos IPS, pues se maneja las situaciones de una forma diferente. Aquí la dificultad es también que tenemos en Norte de Santander, doctor, es que nosotros las historias de clínica, nuestra historia clínica que veníamos con el anterior prestador del modelo anterior, se perdieron. No sabemos qué pasó. Cuando en el mes de abril, cuando hubo la reunión para aprobación en el mes de marzo, a final de marzo, como hubo la negociación, hubo una Junta Nacional en FECO en el 2024, allí estuve yo y esa pregunta se la hice al estructurador en ese momento, que ahora es el vicepresidente, al doctor Herman Bayona, qué iba a pasar con las historias clínicas de los maestros cuando se va a hacer este cambio, cómo van a trasladar esas historias clínicas. Supuestamente él dijo que iba a existir un software y que en el software se iba a subir las historias clínicas. Mentira, nunca aparecieron las historias clínicas de nosotros los maestros y los que la han recibido han sido por derechos de petición, pero las historias clínicas antiguas no sabemos dónde están, si quedaron con la antiguo prestador, si están en la fiduprevisora, pero nadie nos da razón de estas historias clínicas. Sí, eso es cierto. Digamos que eso, yo en términos generales, lo que caracterizan como improvisación, yo pues tengo mis reparos con el concepto. Yo le explico a la gente lo siguiente. El acuerdo 05 fue un acuerdo construido por el magisterio de diciembre del 22. 3 años de trabajo. Todos sabemos eso porque todos de alguna manera estuvimos ahí metidos en las discusiones, en los debates. Y el acuerdo 05, repito, fueron 3 años de trabajo. Y el 18 de octubre el presidente Petro dice, no firmo los contratos. Y días después, creo que el 24 o el 25 de octubre, sale FECODE a decir, el comité ejecutivo, vamos a construir el nuevo modelo. Yo le hice seguimiento a todo ese proceso. Y esto que les voy a decir, se lo digo con toda certeza, porque yo a eso le hice seguimiento. Duraron 2 meses construyendo el acuerdo 03 y nosotros no participamos. O sea, el magisterio no participa. En las actas están, las actas yo las conseguí por internet y peleando pues por allá me dieron algo de actas y ahí no aparece el magisterio. Luego el acuerdo 03 es un acuerdo que nos imponen y nos imponen sin consultar la realidad. Es decir, fue un acuerdo y es un cambio en la forma en la que nos ofrecen los servicios, nos atienden a nosotros, y ese acuerdo no consultó la realidad. Es tanto no consultó la realidad que hoy por hoy el doctor Bayona en la vicepresidencia sigue montando cosas nuevas, ¿cierto? Tratando pues de capotear esta difícil situación que ya va a cumplir 2 años. En 5 meses, en 5 meses cortos, cumplimos 2 años y yo realmente no soy capaz de caracterizarlo como improvisación. Nosotros lo que hemos concluido es que el objetivo era agotar financieramente al FOMAC, convertir la salud de los maestros, que por supuesto era un negocio, yo eso no lo discuto, pero un negocio que se tasaba al por mayor, había pelea, en un negocio que ahora se transa al detal, muchísimo más costoso. Comprar al detal siempre será más caro que comprar el por mayor, y eso lo ratifican los elevadísimos sobrecostos, elevadísimos. Octubre, según el FOMAC, costó 554.000 millones de pesos, más de medio billón de pesos, solo la prestación de los servicios médicos. Si usted multiplica esos 554.000 millones de pesos por 12, bueno, estamos volados en una billonada histórica gigantesca, y yo le insisto a los maestros, ¿cuál será el modelo de salud que nos pueden ofrecer con una cuenta FOMAC
desfinanciada, agotada financieramente. Luego es ahí donde los maestros, todos tenemos que unificarnos en la defensa del FOMAC, repito, exigiéndole al gobierno responda por los sobrecostos. Esperemos que este año los sobrecostos no se alejen mucho de los 3 billones, que es lo que yo he calculado con el equipo de trabajo de la veeduría. Pero hay cosas que realmente no se compadecen. El presupuesto de costos de oficinas del FOMAC lo tienen en 200.000 millones de pesos, pero el 2024 costó casi 500.000. Luego es posible que los sobrecostos ya en el campo administrativo terminen superando de lejos los 3 billones de pesos de sobrecostos. Luego, repito, esperemos a ver cómo termina el informe 2025, pero mientras tanto, los maestros tenemos que prepararnos para pelear con o sin las determinaciones del Comité Ejecutivo de FECODE, que infortunadamente ahora van a estar bien ocupados en sus campañas electorales y le toca a los sindicatos de base. Yo sé que el sindicato de Casanare, por eso me referí a los llanos, ha sacado a pelear a los maestros. Yo le reconozco esto al sindicato de Casanare. Son como 6 o 7 organizaciones sindicales de base en el país que se han destacado por salir a pelear, a defender este derecho fundamental. Bueno, eso lo han hecho en contravía de las intenciones de las mayorías del Comité Ejecutivo de FECODE, y en esas que tenemos que mantenernos. Cuenten con que la veeduría les va a entregar los análisis, por supuesto, para que los debatamos, los discutamos. Eso no es palabra divina, pero un aspecto que es importante subrayar, y yo los invito: las cifras y las curvas, las gráficas que nosotros hemos presentado están soportadas en los documentos oficiales que publica la fiduprevisora de la cuenta FOMAC, tanto en los presupuestos como en los estados financieros. Y termino con esto: el doctor Bayona no fue nombrado para resolver los problemas en la prestación de los servicios médicos. Nosotros hemos insistido, y se lo dije al doctor Bayona: usted fue nombrado para terminar de culminar la obra de destrucción del régimen prestacional y de salud de los maestros. Hasta ahora no ha votado un solo número de los costos de noviembre y diciembre. Ya no tenemos cifras de ninguna especie. Luego, yo considero que la situación es alarmante, porque si las cifras fueran positivas, las estarían publicando. Bueno, acá el día martes tenemos reunión con el doctor Bayona, nuestro sindicato de ASIMOR. Le mandan saludos. No, y lo más ingenioso, no había conseguido mi cita médica para Bogotá y me la dieron para el día martes. Entonces, me toca que perder la cita médica, pero no me pierdo la reunión con el doctor Bayona, porque de verdad que acá lo que se está comentando o lo que maneja el doctor Bayona es, por ejemplo, los servicios de Ocaña, que se supone que la parte más cercana para Ocaña es Bucaramanga que Cúcuta, entonces que no, que ellos tienen que venir a Cúcuta los servicios médicos. Entonces no estamos en la libre elección. O sea, el modelo que él mismo ayudó a construir no se está manejando como se estaba esperando que se realizara. La libre elección siempre ha sido bastante difícil para nosotros decirle al maestro que no escoja porque el maestro se va para Bucaramanga, que lo atiendan en Bucaramanga porque hay mejores opciones. Entonces no entendemos entonces el modelo, o sea, no entendemos qué es lo que quiere de verdad. Y otra cosa, doctor, usted hablaba de que el modelo 05, para mí el modelo 05 era excelente. Se luchó porque se manejaba el ingreso de los nietos y de los padres de familia, nosotros también allí al servicio médico, y en este nuevo servicio no se ha podido, o sea, no se ha podido realizar esto, y los maestros de pronto querían ingresar pues tiene su familia, su esposo, su esposa, sus hijos, pero también querían darle el servicio médico. Pero papá, así tocara que pagar una cuota más para poderlo tener, pero no se ha podido con ese nuevo modelo. Sí, compañeros, el análisis que nosotros tenemos es que el acuerdo 03 y el cambio era para esto que está pasando. Nosotros eso lo advertimos. Las primeras publicaciones que nosotros tenemos de los efectos financieros y en la prestación de los servicios datan de abril del 2024. En abril del 2024 hay una entrevista que me hicieron en Cable Noticias de Antioquia. Y yo les dije, se avecina una crisis financiera sin precedentes para la cuenta FOMAC. Eso no tiene reversa.
Yo estos análisis los hice con profesionales de la salud, con expertos administrativos en el campo de la salud, y luego esto pues es lo que está pasando y no va, esto no va a mejorar, difícilmente va a mejorar por cuenta de que la libre elección, profesores y compañeros y audiencia en general, terminó siendo un anzuelo mediante el cual el magisterio, con la connivencia de los 15 ejecutivos de FECODE, el magisterio quedó entrampado y nos toca salir de ahí sobre la base de organizarnos y salir a la calle a defender la ley 91 del 89, que repito, pasa porque alguien tiene que pagar, y es que es una cosa muy sencilla, sin plata no hay modelo, y digamos que ese es el énfasis que nosotros en el que hemos insistido por lo menos en los últimos 8 o 10 meses, donde se evidencia claramente la situación financiera de la cuenta FOMAC y el silencio por parte del gobierno e infortunadamente el silencio de los ejecutivos de FECODE frente a esta situación. No dicen nada, repito, no responden nada. Yo invitaría a la profe que les lleve el comunicado que nosotros sacamos y bueno, que den una explicación, ¿cierto? Y bueno, expliquen esta vaina, eso es cierto, no es cierto, hasta dónde es cierto, o si finalmente la cuenta FOMAC cuenta con los recursos necesarios para garantizar la óptima prestación de los servicios. Aquí en el departamento del Quindío, en esa reunión de diciembre, me encontré con prestadores que todavía tienen facturas no canceladas del 24. Les debían 5 meses. Desde agosto no les entregaban un peso. Eso le pasaba al Hospital San Juan de Dios, clínicas privadas, y me agarré a revisar y pasaba en Risaralda, pasaba en Antioquia, estaba pasando en el Valle, y bueno, en esas condiciones realmente no vamos a gozar pues del beneficio de la atención porque los trabajadores de la salud, a ellos también les tienen que pagar, a los proveedores, a los laboratorios les tienen que pagar. Y bueno, si no se sabe qué es lo que está pasando, por qué tantos sobrecostos y por qué tantas deudas. Nosotros en eso insistimos. El análisis que nosotros hacemos concluye en lo siguiente: el acuerdo 03 era para esto que está pasando, y es barreras en la prestación de los servicios, que ahora hay nuevas barreras. La cancelación de contratos se convierte en una barrera, como bien lo explica la profesora Marisol, y barreras en la prestación de los servicios, repito, por la ausencia o la falta de contratos, la ausencia de responsabilidad de las clínicas. Es que quien no firma un contrato, pues no es responsable. Luego, esta es una situación de la que saldremos sobre la base de organizar al magisterio. Bueno, ¿y qué decir también de la parte de pago de medicamentos? Tengo entendido que no les han cancelado todavía a los prestadores de ese servicio del año pasado. Hay varios fenómenos frente a eso. Cuando empieza a regir este esquema de salud, a mí me explicaron unos profesionales de la salud que ya no tenían nada que ver con eso, cómo funcionaba la distribución de los medicamentos en Colombia. Y lo que me señalaron es que se avecinaban sobrecostos en medicamentos nunca antes vistos. Mire, hace 4 días estuvimos en un colegio explicando este problema. Y se levantó un profesor y me dijo: profesor Dimas Andrés, yo le voy a contar lo que yo he observado. A mi esposa le tienen que dar medicamentos y los medicamentos hace 4 meses no me los entregaron, pero pues la enfermedad no espera y los tuve que comprar. Me costaron cerca de $1 millón los medicamentos para esos 2 meses, esos medicamentos para 2 meses de su señora esposa. El mes pasado se los dieron. Y le dio por preguntar cuánto costaban los medicamentos, cuánto había pagado la fiduprevisora por esos medicamentos que a él le estaban entregando. Y la respuesta fue $2 millones. Inmediatamente reacciona: pero si yo los compré en $1 millón, ¿cómo los va a pagar la fiduprevisora en $2 millones? Bueno, les cuento, eso es lo que está pasando. Hay sobrecostos elevadísimos en los medicamentos y a algunos operadores les retienen también los pagos. Aquí en el departamento del Quindío hay dispensadores a los que les adeudan hasta 5 meses en medicamentos. Luego, este es un esquema de salud que realmente es muy complejo entenderlo
pero nosotros concluimos con que lejos de pasar lo que alegaban los miembros del Comité Ejecutivo de FECODE, cuando en las regiones señalaban que se acabó el negocio de la salud, no se acabó el negocio de la salud, mejoró para los negociantes el negocio de la salud. Nosotros insistimos, se acabó el negocio al por mayor y empezó el negocio al de tal, que termina siendo, repito, sustancialmente más costoso. En eso pues nosotros hemos insistido y bueno, hacemos pues todos los esfuerzos por poder buscar la información necesaria. Repito, hace un mes, sí, hace ya un mes, un poquito más de un mes, enviamos derechos de petición a la fiduprevisora y al Ministerio de Hacienda para que nos regalaran una sola información: cuánto había ingresado a la fiduprevisora por maestros activos, cuánto ingresó por maestros pensionados, y al Ministerio de Hacienda cuánto le trasladó a la cuenta FOMAC del año 24, de la vigencia 24. Y esta es la hora que no nos han respondido, y bueno, nos va a tocar entutelar una información que se supone ya está consolidada. Luego, las dificultades son en la prestación, en el campo administrativo, en el campo de la información. No se saben cuáles son los ingresos que al final terminan entrando a la cuenta, y de lejos, pues los egresos. Luego, esa pues es en términos amplios la situación por la que estamos atravesando. Las barreras, aparecieron nuevas barreras. Yo le cuento al profe Héctor que aquí en el departamento del Quindío sí se requieren autorizaciones. Se requieren autorizaciones hasta para laboratorio. Autorizaciones hasta para laboratorio. Hasta para procedimientos ópticos, como exámenes y chequeos. Se requieren autorizaciones. Y a usted lo autorizan y se va para la clínica y la clínica dice: yo suspendí servicios, no tengo agenda. Eso es lo que está pasando. Son barreras, nuevas barreras en la prestación de los servicios, y el cálculo que nosotros hacemos, por lo menos con la gente con la que tenemos contacto, que siempre tratamos de que sea lo más amplia posible, es que los padecimientos, es decir, el deterioro en el estado de bienestar de los maestros ha aumentado. Lejos de disminuir, ha aumentado, y bueno, la situación es crítica en la prestación, en el campo financiero, en el campo de los ingresos. No hay información transparente de la cuenta FOMAC, ese es otro aspecto. Los informes eran mensuales, ahora son trimestrales. Los presupuestos eran presupuestos presentados con tiempo. Hoy por hoy se toman hasta 3 meses en elaborar un presupuesto, es decir, que el presupuesto del FOMAC es bien posible que salga en febrero o en marzo, sin saber, repito, qué fue lo que terminó sucediendo ni en el 24 ni en el 25. Esa es pues la situación. Recurrentemente nosotros estamos escribiéndole a la Supersalud para que intervenga, porque es que hay casos que realmente son críticos. Hay maestros que le escriben a uno en medio de un desespero, y uno también termina pues desesperándose, porque uno se pone en los zapatos de esos colegas, y termina uno escribiendo a Raimundo y a todo el mundo pues para que alguien intervenga, hagan algo por ese colega, hagan algo por ese compañerito. Y bueno, en Cali, por ejemplo, hay una compañera de la veeduría que ha liderado la atención médica para niños en condición de discapacidad. Bueno, este es el momento que están cumpliendo más de 60 días sin tratamientos, sin ser intervenidos, con un récord del 24 para acá bastante crítico, que ha deteriorado las condiciones de vida de esos niños con necesidades especiales, y eso es lo que está sucediendo incluso con pacientes dependientes de insulina, cardíacos. Bueno, los distintos programas de promoción y prevención no están funcionando como debiera, o por lo menos como estaban funcionando anteriormente. Y digamos que eso tiene una explicación, y es que teníamos una federación, o por lo menos un comité ejecutivo en la federación, que estaba permanentemente insistiendo pues por la adecuada prestación y también el cuidado de los recursos económicos de la cuenta. Luego eso se acabó, y insisto en que nosotros tenemos que darnos a la tarea de salir con las organizaciones sindicales de base a defender nuestra cuenta especial de la nación y nuestro sistema prestacional. Bueno, agradeciéndole al doctor Dimas por estar con nosotros en esta mañana del 17 de enero, nuestro primer programa de Pizarra Digital en este año.
Y pues muy pues agradecida por estar acá en este espacio y esperamos que nos acompañe mensualmente acá en nuestro espacio de Pizarra Digital, actualizando al magisterio qué es lo que ha realizado el grupo de veeduría con base en el tema de salud. Entonces vamos teniendo la información tanto de FECODE como también de los veedores que están muy pendientes de esta información de salud para el magisterio y estar actualizando al magisterio y hablándole de las realidades de lo que se está viviendo y no lo que estemos de pronto viendo por redes sin tener claridad. O sea, podemos ver en redes muchas cosas, pero no tenemos la claridad y mira, aquí está la claridad del tema que tanto estaban por allá molestando en redes, entonces acá lo trajimos en pizarra para que aclararas de una vez qué es el tema que se está ocurriendo con el tema de salud. Bueno, mi doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana. De verdad que ese espacio que usted nos brinda es un espacio bueno para aclararle a muchos docentes. A uno nos ha ido bien, a otros nos ha ido mal, pero ahí vamos con este modelo y seguimos luchando por nuestro COMAC. O sea, nosotros seguimos defendiendo nuestro COMAC y seguiremos saliendo a las calles a defender nuestro COMAC porque esa es una lucha nuestra que nosotros lo ganamos y no lo podemos dejar perder porque de verdad que si dejamos perder esto que si ya se ha ganado, es mejor apagar e irnos de todo esto que se ha luchado y se acabaría también nuestros sindicatos. Sí, eso es cierto. Y bueno, pues cuenten conmigo, repito, independientemente de las afinidades organizativas, nosotros nos esmeramos pues por entregarle los análisis al magisterio y bueno, cuenten con nosotros para las discusiones que a bien consideren, aportar en lo que podamos. No suplantamos las organizaciones sindicales de base porque sabemos que hacen un trabajo necesario además, porque terminan convirtiéndose en esa organización que apalanca y que se esfuerza pues porque a los maestros les sean atendidos con la mayor prontitud. Me despido dejándoles una última preocupación y es que para el próximo año el presupuesto general de la nación está bien escaso. Luego las garantías que tenemos para que se fondee de manera adecuada el fondo de prestaciones del magisterio son bastante dudosas y bueno, aquí estaremos para contribuir en lo que podamos. Muchísimas gracias, Marisol, por la invitación, al profesor Héctor, a Brian, a Eduardo y a toda la audiencia que con paciencia pues nos ha escuchado. Bueno,